Alasdair Chalmers McIntyre, Glasgow, Escocia, 12 de enero de 1929, 21 de mayo de 2025, fue un filósofo británico-estadounidense principalmente conocido por sus contribuciones a la filosofía moral y a la filosofía política, pero también por sus obras sobre historia de la filosofía y teología. Fue el O'Brien Senior Research Professor of Philosophy en la Universidad de Notre Dame. A diferencia de otros filósofos contemporáneos que se centran en argumentos lógicos, analíticos o científicos, McIntyre utiliza el sistema de la narración histórica, o de la filosofía narrativa. Un ejemplo claro es su libro After Virtue, o Tras la Virtud, en que explica el desarrollo de algunos conceptos éticos a lo largo de la historia. Entre los distintos tipos de investigación filosófica, tradiciones o escuelas, propone, sea en el ámbito del ser o en el del deber ser, el modelo que le parece más adecuado, el aristotélico. También lo utiliza en la introducción al pensamiento de la filósofa Edith Stein. Alasdair McIntyre es uno de los filósofos más influyentes del siglo XX y XXI en el ámbito de la ética, la filosofía moral y la filosofía política. Su pensamiento es conocido por criticar profundamente la ética moderna y por revivir una forma de ética aristotélica y comunitaria. ¿Qué hizo Alasdair McIntyre? Criticó la ética moderna liberal, dijo que la moral moderna está fragmentada y sin base coherente. Propuso una ética basada en la virtud, recuperó la ética de Aristóteles pero adaptada al mundo actual. Revivió la tradición comunitaria, planteó que la moral solo tiene sentido dentro de tradiciones culturales concretas. Engranaje, ¿cómo lo hizo? Escribió su obra más famosa, After Virtue, Tras la Virtud, en 1981. En esa obra mostró cómo la ética moderna perdió su rumbo al romper con la tradición aristotélica. Propuso volver a una ética de las virtudes, centrada en la formación del carácter a través de la práctica dentro de una comunidad. Signo de cierre de interrogación grueso, ¿por qué lo hizo? McIntyre pensaba que el pensamiento moderno había perdido la capacidad de razonar moralmente de manera coherente. La moralidad actual está llena de contradicciones y no tiene una base sólida. El individualismo moderno impide la formación moral auténtica. Solo volviendo a las virtudes tradicionales y al contexto histórico y comunitario puede recuperarse una ética significativa. ¿Qué filosofía creó? No creó una nueva filosofía, con nombre propio, pero reconstruyó y modernizó la ética de la virtud, lo que podrías llamar ética de la virtud comunitaria o neoescolástica aristotélica. Elementos principales. La moral se entiende desde las prácticas, actividades humanas con reglas internas y fines propios. La virtud se forma dentro de tradiciones vivas, no en individuos aislados. El ideal moral es convertirse en una persona excelente en una comunidad con historia. ¿Cómo la creó? Estudió profundamente a Aristóteles, Tomás de Aquino, y a filósofos modernos como Nietzsche y Hume. Analizó críticamente la evolución de la ética desde la Ilustración hasta hoy. Rechazó tanto el liberalismo individualista como el relativismo moral. Propuso que las comunidades deben reconstruir sus tradiciones morales para educar a personas virtuosas. Obras clave. After Virtue 1981, la crítica a la moral moderna y propuesta de la ética de la virtud. Justice, which rationality, 1988, profundiza en cómo las tradiciones determinan qué es justicia y racionalidad. Three Rival Versions of Moral Inquiry 1990, compara enfoques rivales de ética clásico, moderno y posmoderno. Dependent Rational Animals 1999 destaca la dependencia y vulnerabilidad humana como clave para la ética. Alasdair McIntyre es un filósofo escocés que se ha destacado principalmente por su trabajo en ética, filosofía moral, filosofía política y filosofía de la religión. ¿Qué estudió Alasdair McIntyre? Filosofía, principalmente moral y política. Historia de la ética, desde Aristóteles hasta Nietzsche y la modernidad. Teología cristiana, especialmente a Tomás de Aquino. Marxismo en su juventud. Sociología y política, enfocándose en cómo la moral y las estructuras sociales se influyen mutuamente. Signo de cierre de interrogación grueso, ¿por qué estudió eso? Búsqueda de una moral coherente, quería entender por qué la ética moderna parece rota y contradictoria. Crítica al individualismo moderno, quería rescatar una visión de la moral basada en la comunidad y el carácter. Interés por el bien humano, buscaba saber qué significa realmente vivir una vida buena. Inquietud religiosa y filosófica, desde joven tuvo preguntas sobre el sentido de la vida, la justicia y la verdad. ¿Cómo estudió eso? Se formó en la Universidad de Manchester y luego en Oxford, donde estudió filosofía clásica y contemporánea. Fue profesor en muchas universidades importantes: Oxford,
Princeton, Duke, Boston, Notre Dame, entre otras. Estudió tanto desde una perspectiva académica rigurosa como desde una crítica a la vida real. Cambió de postura varias veces, del marxismo al tomismo aristotélico, pasando por críticas al liberalismo moderno. ¿Quién lo apoyaba? Universidades y académicos católicos, sobre todo después de su conversión al catolicismo, muchas universidades religiosas lo respaldaron. Estudiantes y filósofos comunitaristas lo vieron como un referente contra el relativismo y el individualismo. Pensadores tomistas y aristotélicos vieron en él una renovación del pensamiento clásico adaptado al mundo moderno. Críticos del liberalismo moderno desde la izquierda y la derecha lo valoraron por criticar la moral contemporánea. ¿Por qué lo apoyaban y cómo lo apoyaban? ¿Por qué? Porque ofrecía una alternativa profunda, coherente y crítica frente al pensamiento moderno. Porque rescató las virtudes clásicas para aplicarlas a problemas contemporáneos. Porque mostraba que la ética no es solo teoría, sino que está ligada a la vida práctica y comunitaria. ¿Cómo? Le ofrecieron cátedras y puestos académicos en universidades de prestigio. Lo publicaban y promovían en revistas de filosofía y teología. Lo citaban y debatían en muchos congresos y libros filosóficos. Estudiantes y pensadores formaron escuelas e ideas basadas en su pensamiento. El Alasdair MacIntyre no es conocido por desarrollar una filosofía sobre el budismo, ni tiene una posición ampliamente escrita o discutida sobre esa tradición en sus obras principales. Sin embargo, te explicaré lo que se puede deducir sobre su pensamiento en relación al budismo, a partir de su filosofía general y su enfoque sobre las tradiciones morales. ¿Qué pensaba el Alasdair MacIntyre del budismo? Aunque no escribió extensamente sobre el budismo, MacIntyre respetaba las tradiciones morales coherentes, y el budismo podría considerarse una de ellas. Su enfoque en las tradiciones vivas implica que el budismo puede ser visto como una práctica moral rica y valiosa, siempre y cuando esté arraigada en una comunidad y tenga una narrativa histórica coherente. Es decir, no criticó el budismo directamente, pero tampoco lo desarrolló o promovió. Lo que sí hacía era contrastar tradiciones como la cristiana, la aristotélica o incluso el islam frente a la ética moderna occidental. Signo de cierre de interrogación grueso porque pensaba eso, aunque indirectamente, porque MacIntyre creía que las tradiciones éticas fuertes, como el budismo, el tomismo, el aristotelismo, ofrecen un marco claro para la formación del carácter. Una vida moral necesita una comunidad, una narrativa histórica y prácticas disciplinadas, elementos que el budismo también posee. Rechazaba cualquier ética abstracta, individualista o sin contexto, cosa que el budismo tradicional no es. Por tanto, aunque no promovía el budismo, tampoco lo rechazaba directamente, siempre que se entendiera como una tradición moral seria y práctica. ¿Cómo lograba pensar en eso? MacIntyre estudiaba las diferencias entre tradiciones morales, por ejemplo, cristianismo versus ilustración versus aristotelismo. Valoraba la coherencia interna de una tradición. Si el budismo se sostiene como forma de vida moral, le parecía válida dentro de su propio contexto. Usaba un enfoque comparativo, analizaba cómo cada tradición justifica el bien, el deber y la virtud. ¿Qué hizo para pensar eso? Estudió profundamente la historia de la filosofía moral en distintas culturas. Analizó cómo cada tradición genera su propio lenguaje moral. Propuso que no se puede evaluar una tradición desde fuera, sino entendiéndola desde dentro. Aunque no estudió el budismo directamente, su metodología permitiría analizarlo con respeto y seriedad. ¿Fue importante este filósofo? ¿Y por qué? Sí, muy importante. Por varias razones, cambió el enfoque de la ética contemporánea, pasó de reglas abstractas a virtudes vividas en comunidad. Rescató a Aristóteles y Tomás de Aquino como claves para el mundo moderno. Criticó la moral liberal moderna con argumentos históricos, filosóficos y prácticos. Influyó en la filosofía política, moral y religiosa contemporánea. Fue reconocido en universidades de élite, influyó a miles de filósofos y creó un puente entre la filosofía clásica y los problemas actuales. El Alasdair MacIntyre es un filósofo que se hizo famoso por su crítica profunda a la moral moderna y su propuesta de volver a una ética de las virtudes. ¿En qué pensaba el Alasdair MacIntyre? MacIntyre se concentraba en preguntas como, ¿qué significa vivir una vida buena? ¿Por qué la moral moderna está tan fragmentada y vacía? ¿Cómo se forma el carácter de una persona? ¿Qué rol juega la comunidad en la ética? Signo de cierre de interrogación grueso. ¿Por qué pensaba en eso? Porque veía que la ética moderna está llena de conflictos y contradicciones, todos discuten, pero nadie se entiende.
El individualismo liberal destruyó el sentido comunitario del bien. Las sociedades actuales perdieron la conexión entre ética, propósito humano y comunidad. La moral se convirtió en algo subjetivo o burocrático, sin alma ni profundidad. ¿Qué filosofía creó o propuso? No le puso nombre, pero su propuesta se conoce como ética de la virtud comunitaria o neotradicionalismo aristotélico. Se basa en tres ideas clave. Virtudes prácticas. El carácter se forma a través de prácticas que tienen fines internos, como ser médico, músico o buen ciudadano. Tradiciones morales vivas. La moral solo tiene sentido dentro de una comunidad con historia. Narrativa de vida. Cada persona debe ver su vida como una historia con propósito, no como momentos sueltos. ¿Cómo creó esa filosofía? Estudió profundamente la ética clásica, sobre todo a Aristóteles y Tomás de Aquino. Analizó el fracaso de la ética moderna desde la Ilustración hasta hoy. Escribió su obra clave, After Virtue, Tras la Virtud, 1981. Combinó filosofía, historia, sociología y teología para reconstruir una ética con sentido. ¿Qué filosofía odiaba y por qué? McIntyre rechazaba radicalmente varias filosofías modernas, entre ellas, el emotivismo moral, que es la idea de que las afirmaciones morales solo expresan emociones. Robar está mal, igual a no me gusta robar. Marca de cruz. ¿Por qué lo odiaba? Porque destruye el significado racional de la moral y deja a todos discutiendo sin base común. ¿Cómo lo atacó? Lo llamó uno de los síntomas más graves de la crisis moral contemporánea. El liberalismo individualista, ¿qué es? La idea de que el individuo es autónomo y decide su bien sin referencia a una comunidad o tradición. Marca de cruz. ¿Por qué lo odiaba? Porque rompe los lazos morales que forman el carácter y destruye la idea de propósito humano. ¿Cómo lo atacó? Dijo que el liberalismo produce personas, moralmente vacías, incapaces de actuar con virtud. El utilitarismo y el kantismo modernos. Marca de cruz. ¿Por qué los criticaba? Porque intentan crear reglas universales fuera de una tradición, y eso lleva a la incoherencia moral. ¿Dónde expresó todo esto? Principalmente en estas obras. After Virtue, 1981, su crítica más famosa a la ética moderna. Just Justice, Which Rationality, 1988, sobre cómo las distintas tradiciones ven la justicia. Three Rival Versions of Moral Inquiry, 1990, compara el pensamiento clásico, moderno y posmoderno. Todos los pensamientos de Alasdair MacIntyre, explicados con claridad y razón. La ética moderna está en crisis. ¿Qué pensaba? Que la moral contemporánea está fragmentada, confusa y sin fundamento sólido. Las personas ya no comparten valores comunes, y las discusiones morales se han vuelto inútiles. ¿Por qué pensaba eso? Porque la ética moderna se separó de la tradición filosófica antigua, especialmente de Aristóteles, y se volvió abstracta, subjetiva o burocrática, sin una idea clara del bien común o del propósito humano. ¿Dónde lo dijo? En su libro más famoso, After Virtue, Tras la Virtud, 1981. La moral debe basarse en las virtudes. ¿Qué pensaba? Que debemos volver a una ética de las virtudes, como en la filosofía de Aristóteles. Las virtudes son cualidades del carácter que se cultivan a lo largo del tiempo y ayudan a vivir bien. ¿Por qué pensaba eso? Porque las virtudes se aprenden dentro de prácticas sociales y tradiciones que tienen sentido. La ética no es solo seguir reglas, sino formarse como una buena persona dentro de una comunidad. Ejemplos de virtudes: justicia, valentía, honestidad, prudencia, lealtad. La vida humana es una narrativa con propósito. ¿Qué pensaba? Que cada ser humano vive una historia personal, y solo entendemos nuestras decisiones cuando las vemos como parte de una narrativa con sentido. ¿Por qué pensaba eso? Porque la vida ética requiere una unidad de vida. Si vivimos sin dirección o sin un telas, fin, propósito, nuestra existencia se vuelve moralmente incoherente. Las comunidades y tradiciones son esenciales para la moral. Que pensaba que el ser humano no es un individuo aislado, sino un miembro de una comunidad moral con una historia y tradiciones. ¿Por qué pensaba eso? Porque solo dentro de una tradición es posible saber qué es bueno o malo, educar a las personas en virtudes, construir sentido de vida. Triángulo negro hacia la derecha. Ejemplo: no se puede ser honesto si no se pertenece a una sociedad que valora y enseña la honestidad. Criticaba el liberalismo moderno y el individualismo. Que pensaba que el liberalismo, que pone al individuo por encima de la comunidad, ha destruido la moral. ¿Por qué pensaba eso? Porque el individualismo rompe los lazos que permiten el desarrollo moral. Nadie se forma éticamente en soledad. Necesitamos tradición, cultura y relaciones, afirmaba.
mayor que, el individuo moderno es como un actor sin guión que entra al escenario sin saber qué papel le toca. Prohibido pasar rechazaba el emotivismo y el relativismo moral que pensaba que el emotivismo, la idea de que la moral solo expresa emociones, ha vaciado el contenido racional de la ética. ¿Por qué pensaba eso? Porque si todo es subjetivo, nadie puede razonar seriamente sobre qué está bien o mal. Esto lleva a una cultura del todo vale, donde la moral se vuelve un capricho. Las tradiciones se deben comparar racionalmente. ¿Qué pensaba? Que las diferentes tradiciones, como el cristianismo, el islam, el budismo, el liberalismo, pueden dialogar y ser comparadas racionalmente. ¿Por qué pensaba eso? Porque, aunque cada tradición tenga su lenguaje moral, es posible entenderlas desde dentro y evaluar cuál da mejores respuestas sobre la justicia, el bien y la verdad. Se convirtió el cristianismo tomista. ¿Qué pensaba? Que Tomás de Aquino y el cristianismo ofrecen una tradición filosófica viva y coherente que permite formar personas virtuosas y entender el propósito humano. ¿Por qué pensaba eso? Porque encontró en el tomismo una combinación de racionalidad, comunidad, visión teleológica, la vida con fin, formación moral auténtica. Pensaba que somos seres dependientes, no autosuficientes. ¿Qué pensaba? Que los seres humanos somos frágiles, vulnerables y dependientes unos de otros. ¿Por qué pensaba eso? Porque la ética no debe basarse en la fantasía de un hombre fuerte e independiente, sino en la realidad de la interdependencia humana, especialmente en la infancia, enfermedad y vejez. ¿Por qué pensaba todo eso? Porque estudió profundamente la historia de la ética, porque vivió en un mundo moralmente confuso, posguerra, crisis de valores, porque experimentó diferentes corrientes, marxismo, liberalismo, cristianismo, porque buscaba una vida moral con sentido, coherente y comunitaria. Historia completa de Alasdair MacIntyre, filósofo de la virtud y la comunidad, nacimiento y primeros años. Nombre completo, Alasdair Chalmers MacIntyre. Fecha de nacimiento, 12 de enero de 1929. Lugar, Glasgow, Escocia. Origen familiar, criado en una familia escocesa protestante. Desde joven se interesó por temas morales y religiosos, y vivió en una Europa marcada por la posguerra, el existencialismo, el marxismo y el colapso de viejas certezas. Educación y juventud filosófica. Estudió en la Universidad de Queen Mary, Londres, y luego en la Universidad de Manchester, donde se formó en filosofía y estudios clásicos. También enseñó en Oxford. Durante este tiempo se interesó profundamente en marxismo, filosofía moral, teología, crítica social. Etapa marxista. En los años 50 y 60, MacIntyre simpatizó con el marxismo como crítica al capitalismo y al individualismo, aunque siempre mantuvo una postura crítica e independiente. Crisis filosófica y giro radical. Durante los años 60 y 70, MacIntyre entró en crisis intelectual. Se dio cuenta de que ni el marxismo moderno ni la filosofía liberal podían dar respuestas sólidas a la pregunta moral ¿cómo debemos vivir? Esto lo llevó a investigar profundamente la historia de la ética occidental, desde los griegos hasta la modernidad. Publicación de After Virtue, 1981, Su gran ruptura. En 1981 publica su obra más influyente, After Virtue, Tras la virtud. En este libro, MacIntyre critica el colapso moral de Occidente. Denuncia el emotivismo, la idea de que la moral son solo emociones. Propone volver a una ética basada en las virtudes aristotélicas. Afirma que la comunidad y la tradición son esenciales para la vida moral. Introduce el concepto de la vida como narrativa moral. Este libro lo hace famoso a nivel mundial. Es considerado uno de los textos filosóficos más importantes del siglo XX. Conversión al cristianismo y el tomismo. Después de su investigación sobre Aristóteles, MacIntyre se interesó profundamente en Tomás de Aquino. En los años 80, se convierte al catolicismo, encontrando en el cristianismo tomista una tradición moral coherente, una visión teleológica del ser humano, un propósito moral, una comunidad viva con prácticas formativas. Se vuelve un filósofo tomista moderno, pero con un enfoque muy crítico y original. Cátedras, viajes y enseñanza. Durante su carrera, enseñó en universidades de renombre como Oxford, Princeton, Duke University, Vanderbilt, y University of Notre Dame, EU, donde tuvo gran impacto. Allí formó generaciones de filósofos que siguieron su pensamiento. Otras obras importantes, además de After Virtue, escribió Jus Justice, which Rationality 1988, mayor que explora cómo distintas tradiciones entienden la justicia.
Three Rival Versions of Moral Inquiry 1990. Mallorquí compara tres maneras de entender la moral, clásica, moderna y posmoderna. Dependent Rational Animals 1999. Mallorquí afirma que los humanos somos vulnerables y dependientes y que la ética debe partir de eso, no de la autonomía individual. Ethics in the Conflicts of Modernity 2016. Mallorquí reflexiona sobre cómo vivir éticamente en una sociedad sin unidad moral. Últimos años y legado. En 2010 fue galardonado con el premio Ratzinger, considerado el Nobel de la Teología. Se retiró de la enseñanza pero siguió escribiendo y siendo influyente. Hoy en día sigue vivo, a 2025, y es considerado uno de los más grandes filósofos vivos. Legado de Massintire. Revivió la ética de la virtud y la adaptó a la modernidad. Fue clave en el surgimiento del pensamiento comunitarista. Influyó en filósofos cristianos, políticos, moralistas y críticos del liberalismo. Demostró que sin tradición, comunidad y propósito, la moral se desmorona.